Bienvenidos a esta presentación del enfoque en necesidad en salud en la planificación sanitaria. En este módulo nos interesa la parte de integración de aportes de la epidemiología al proceso de planificación y específicamente a lo que es el enfoque en necesidades. Pues bien, identificaremos la importancia de la epidemiología en la planificación de intervenciones y servicios de salud, ¿no? Por lo cual nos interesa, digamos, recurrir a la interpretación y análisis del dato epidemiológico. Objetivos específicos, aplicar el método epidemiológico en la identificación de necesidades en salud y conocer el principio básico de planeación en las intervenciones y servicios de salud y la utilidad de la epidemiología en este proceso de planeación. Pues bien, nuevamente es funcional la propuesta hecha desde el primer módulo. ¿Cómo planificamos? ¿Para qué planificamos? Y para esto más bien es una estrategia que requiere de tener claro a dónde vamos o qué es lo que queremos obtener. Entonces es necesario partir de la premisa de pensar primero hacia dónde queremos llegar y una vez que tengamos definida esta parte, pues sí vale la pena proceder a medir dónde estamos y qué tan distante estamos actualmente de las metas trazadas, ¿no? Entonces pensemos para medir, no midamos para pensar. La planificación debe ser entendida como el momento dentro de la gestión y control de un proyecto en el que se definen las metas a alcanzar y las líneas estratégicas desarrolladas para llegar a estas metas. Requiere de realizar acciones de liderazgo de grupos de trabajo para la implementación de estas estrategias y el reto de crear mejores servicios para el futuro. Y esto es una gran responsabilidad que actualmente recae sobre los equipos de dirección en el sector salud. Sin embargo, vale la pena hacernos la pregunta, ¿qué tanto tiempo estamos dando para realizar la planeación adecuada a nuestros programas y servicios de salud? Es más, para la planeación del sistema como tal, cómo está funcionando y si realmente está dirigida a las acciones que estamos desarrollando para alcanzar las metas y logros deseados. Es más, tenemos identificados los logros que queremos obtener. Pues bueno, esto requiere de dedicar tiempo. Todo el tiempo que dediquemos al proceso de planeación es tiempo que invertimos y que minimiza las posibilidades de errores durante el desarrollo de las intervenciones. Pues bien, el enfoque en necesidades en salud es parte de la necesidad de analizar el estado de salud de las poblaciones, sus dinámicas y sus determinantes. Recordemos lo que estamos refiriendo hasta este momento, una de las funciones de la epidemiología. Por tanto, la epidemiología aporta mucho al proceso de planeación, ¿no? Planificar la respuesta social organizada para atender estos problemas de salud es el fin o digamos es el propósito del proceso de planeación. Una vez identificado los daños a la salud y o los factores determinantes asociados a este daño a la salud, la planificación nos permite generar una serie de intervenciones con la lógica, una serie de intervenciones o generar una respuesta social organizada. Y esto quiere decir generar una serie de recursos, productos y servicios destinados tanto para la atención del daño o la modificación de los factores determinantes. Recordemos, siempre es fundamental partir de un marco teórico de referencia que permite establecer un punto de partida para identificar si estos recursos o servicios son suficientes o no para responder a las problemáticas de salud. Esto necesariamente, la forma en que pensemos y estructuremos la intervención dependerá de un marco teórico
y sobre esto ya profundizamos en el módulo número 1. En la práctica, el estado de salud de la población tendemos a definirlo haciendo uso de las medidas epidemiológicas, principalmente las de morbilidad y las de mortalidad. Y tenemos entre ellas medidas de morbilidad y mortalidad, medidas relacionadas a la magnitud, trascendencia, vulnerabilidad y factibilidad de las intervenciones dirigidas para atender ambas expresiones del daño a la salud. La idea es, si tenemos bien identificados estos procesos de morbilidad y cómo se expresan en la población, tiempo, lugar y persona, es posible priorizar las intervenciones según necesidades en salud. Pero nuevamente, ¿qué es una necesidad en salud? Y aquí, para definirla, pues en función de cada autor que consultemos, pues tendremos definiciones similares y algunas diferentes entre sí. Hogarth habla de que una necesidad en salud es una deficiencia o una ausencia de salud, determinada a partir de criterios biológicos o epidemiológicos y que coincide o que orienta la toma de medidas de prevención, tratamiento, control o erradicación, es decir, permite desarrollar las acciones contempladas en lo que luego conoceríamos como historia natural de la enfermedad. Brown propone que es un estado de enfermedad percibido por el individuo y definido por el médico. Y Donabedian propone que es una perturbación de la salud y del bienestar. En todos estos casos y en todas estas definiciones vemos que se identifica la presencia o que se hace referencia con necesidad en salud a la existencia de una brecha entre el nivel óptimo de bienestar o de estado de salud con respecto al nivel actual del estado de salud. El nivel óptimo puede ser definido por normatividad, por ejemplo, las metas de milenio, ¿no? O puede ser referido, digamos, por valores de percepción. Pinault hace un esquema bastante interesante y bastante visual para identificar a qué hacemos referencia con necesidades en salud. Pinault habla de que siempre partimos de la identificación de un estado actual, de una situación actual del estado de salud de la población, y que esta situación actual obedece en gran medida a la prestación de una serie de servicios y de servicios producidos y de servicios utilizados por la población, la cual a su vez descansa sobre una serie de recursos disponibles tanto físicos como humanos y que son necesarios para la producción de estos servicios. Entonces es una cadena de interdependencia, ¿no? Ahora, necesariamente si identificamos un estado deseado de salud de la población diferente al estado de salud de la situación actual, pues esto necesariamente alcanzar este nuevo estado de salud o el estado de salud deseado necesariamente requiere de una transformación de los servicios de salud, es decir, se generará una visión de servicios requeridos que a su vez demandarán inversión y transformación en los recursos requeridos para alcanzar este nuevo estado de salud deseado, tanto en los recursos físicos como en el desarrollo, creación de capital en el recurso humano. Esto permite a su vez identificar tres grandes niveles de necesidades en salud, ¿no? Entre la situación actual y la situación deseada o normada. Necesidades propiamente de salud, que es la diferencia entre la situación actual de estado de salud y la situación deseada de estado de salud, donde, digamos, la situación deseada puede estar definida por la normatividad, por las necesidades sentidas o expresadas. Y también tendríamos, a su vez, que para alcanzar este nuevo estado de salud, ese estado de salud deseado, necesitaremos
transformaciones o adecuaciones a los servicios que actualmente estamos desarrollando y por tanto eh, eh, permite identificar necesidades de inversión en servicios, así como necesidades de inversión y de desarrollo a nivel de recursos físicos y humanos para lograr el nuevo estado de salud deseado. Y estas brechas son a las que nos referimos con la brecha de necesidades en salud. Un ejemplo, la mortalidad materna actual en un estado, podemos medirla, podemos caracterizarla y es posible también identificar una situación ideal o deseada o niveles óptimos, no, un nivel deseado de mortalidad materna, y esto normalmente puede estar establecido por normatividad. Ahora, vean nuevamente lo que viene atrás. Si queremos un nuevo estado de salud, hay que hacer inversión y transformaciones tanto en el tipo de servicio que estamos ofertando como en la calidad, cantidad de recursos físicos y humanos que estamos implementando para desarrollar las acciones. Por tanto, a lo que hace alusión todos estos teóricos que utilizan el enfoque de necesidad de salud es que necesariamente si queremos transformar la realidad hay que innovar. Hay que innovar y las innovaciones necesariamente también implican transformación de la forma en que estamos haciendo las cosas, transformación del tipo de recursos, de insumos, materiales y la forma de organizarnos. Tienen que transformarse si queremos lograr, digamos, los resultados deseados. Es decir, implica el desarrollo o innovación tanto en los recursos y los servicios que se necesitan para obtener esta nueva condición deseada. Ahora, el enfoque por necesidades tiene sus restricciones. Las restricciones estriban, digamos, en el mecanismo que utilizamos para identificar necesidades. Por ejemplo, si estamos utilizando indicadores de producción de servicios o indicadores relacionados a la utilización de servicios sanitarios, habitualmente lo que podríamos identificar como relacionado a morbimortalidad son morbilidad o mortalidad diagnosticada, es decir, la de aquellos individuos que han acudido, que han entrado en contacto con las unidades sanitarias y a los cuales le hemos practicado las pruebas de tramizaje o análisis clínicos que permiten identificar la morbilidad. Pero la morbilidad diagnosticada, en este caso, pues apenas un pequeño porcentaje de la morbilidad real diagnosticable, porque la morbilidad real diagnosticable, pues veamos que hay individuos que acuden también a la consulta que en ese momento no presentan sintomatología, habitualmente no aplicamos pruebas de tamizaje, por tanto no diagnosticamos padecimientos. Por tanto, siempre la morbilidad diagnosticada es inferior o subestima la morbilidad diagnosticable y esta a su vez subestima también la morbilidad sentida, que a su vez también subestima la morbilidad real. Entonces son algunos elementos que hay que tener siempre en claro, ¿no? ¿Qué es lo que estamos midiendo? Y que estas formas de medición normalmente pueden estar subestimando el valor real de las necesidades en salud. Entonces, si una necesidad en salud es aquello que hace falta para alcanzar o mantener, para alcanzar o mantener un estado de salud deseado normado, identifiquemos. Sería necesario identificar entonces, 1. La problemática de salud a abordar. 2. Identificar la situación actual de esa problemática. Y 2. Identificar el valor óptimo o deseado para esa problemática. O en qué momento decimos ha mejorado. Para ello es necesario, utilizando siempre los preceptos de la epidemiología, caracterizar tanto el problema en tu situación actual como futura
en tiempo, lugar y persona. ¿Quiénes tienen el problema? ¿Dónde están ubicados? Y desde cuándo y cómo es la evolución en el tiempo. Ahora, si queremos hacer un mejor y más completo abordaje de estas manifestaciones de esta problemática, pues habría también que caracterizarlo a través de la tríada de inequidades, es decir, por género, grupo étnico y nivel socioeconómico. Y para responder a estas preguntas, es decir, cómo está el problema, cuál es la situación actual y hacia dónde queremos ir, o cuál sería el valor deseado a futuro de esta situación, pues necesariamente tendremos que cuantificar, ¿no?, tanto la situación actual como hacia dónde vamos. Y para ello debemos utilizar al menos una de las siguientes estrategias o métodos de medición, ya sea el método a través de indicadores del sistema de salud, el método de encuestas de salud o el método de búsqueda de consensos. Veremos a continuación en qué consiste cada uno de ellos. Recuerden que estamos hablando de necesidades en salud, ya sea morbilidad o mortalidad. Siempre la morbilidad diagnosticada, que es decir, la que necesariamente se relaciona con los indicadores de producción de servicios de los servicios de salud, subestima la morbilidad diagnosticable, es decir, la que también pueden estar presentando personas que no utilizan los servicios de salud, y a su vez esta también es inferior a lo que es el dato de morbilidad real o morbilidad sentida. Muchos de los enfermos, muchas de las personas que presentan morbilidad no perciben la presencia de las afectaciones, por tanto incluso la morbilidad sentida suele subestimar a la morbilidad real. Entonces veamos que si estamos utilizando el enfoque por indicadores del sistema de salud, realmente lo que estaremos haciendo es un análisis de morbilidad diagnosticada, ¿no? Y a partir de ello, y de indicadores de sistemas de salud, es decir, de utilización de servicios, podemos utilizar indicadores relacionados a las variables sociodemográficas, de recursos sanitarios, de utilización de los recursos sanitarios, de recursos existentes a nivel de los recursos de los servicios sanitarios y otros indicadores de variables por extrapolación. Las encuestas de salud nos dan un panorama mucho más amplio que el de los indicadores del sistema de salud. No se basan o no se restringen únicamente a la exploración de la morbilidad diagnosticada. Si la aplicamos en poblaciones abiertas o en poblaciones donde estamos generando intervenciones, pues nos permitiría, más allá de identificar solamente morbilidad diagnosticada, tener contacto con personas que no utilizan habitualmente los servicios de salud. Es decir, tratar de ampliar el rango de amplía el rango de identificación de necesidades y puede acercarse bastante bien, digamos, al rango, a la dimensión de lo que es la morbilidad sentida, aunque muchas personas que presentan la morbilidad pues puedan no referirlo a través de la encuesta. Por tanto, decimos una aproximación a la morbilidad sentida. No están peleadas entre sí. Realmente a través de la encuesta podríamos complementar mucha información ya obtenida a través de indicadores del sistema de salud, y a su vez la información recolectada a través de los dos métodos anteriores se podría enriquecer aún más a través de la implementación de estrategias de identificación de necesidades de salud a través de la búsqueda por consenso, como son el método de informadores claves, técnica Delphi, técnica del grupo dominal, entre otras. Veamos cada una de ellas. El enfoque, cada uno de estos enfoques, tanto por indicadores, por encuestas, como el enfoque por consenso, entonces los utilizamos para dos cosas. Uno, relacionados al problema que estamos abordando, identificar el estado actual del problema.
así como el estado de salud deseado, el estado del problema y el nivel deseado de corrección. La diferencia entre lo que tenemos actualmente y lo que el nivel al que queremos llegar es lo que se conoce como brecha, la brecha de necesidad en salud. El enfoque por indicadores. ¿Qué tipo de indicadores podemos generar para caracterizar una situación actual y deseada y para describir de esta manera una necesidad en salud? Pues indicadores, por ejemplo, sanitarios. Clásicamente podemos caracterizar dos tipos de indicadores sanitarios: indicadores negativos a la salud, es decir, aquellos que permiten visualizar daño a la salud, como morbilidad, mortalidad, letalidad, factores de riesgos, capacidades diferentes o dependencia y otros índices específicos, ¿no? Indicadores positivos de salud. El otro grupo que nos hablan acerca de ganancia en salud, como equilibrio de salud, potencial de la salud, recursos para la salud, entre otros. Otro tipo de indicadores pueden ser los relacionados a los factores determinantes de salud, como los sociodemográficos y socioeconómicos, de utilización de programas y servicios, indicadores de recursos disponibles para la atención en salud, indicadores de recursos disponibles para la atención en salud, socioculturales, ambientales, entre otros. De todas maneras, quien quiera ampliar la información sobre los indicadores en salud, recomendamos la lectura del documento Indicadores de Salud, características, usos y ejemplos, lo cual creo que también les dará un mayor panorama de en qué momentos o cómo podemos, digamos, utilizar este tipo de indicadores o este tipo de información para el análisis de necesidades en salud. Pues bien, esto es por el enfoque de indicadores. Ejemplo, por ejemplo, podríamos en los socioculturales querer intervenir sobre, por ejemplo, hábitos relacionados a actividad física. Pues según el enfoque de necesidades tendríamos que tener identificado primero cuál es la situación actual, qué porcentaje de población realiza o no realiza actividad física y qué tipo de actividad física, esto por grupos de edad, por sexo, por nivel socioeconómico, etcétera. Y tendríamos que trazar, digamos, metas o esperados, ¿no? A partir de las intervenciones, hasta qué cantidad o porcentaje de la población es posible, digamos, acceder y generar, digamos, transformación en este tipo de hábitos y estilos de vida, ¿no? En función de esta meta a la que queramos alcanzar, pues habría que definir una serie de intervenciones y desarrollar o innovar en el tipo de intervenciones a desarrollar para lograr esta meta, y tendríamos que verificar si contamos con el recurso humano y el recurso físico necesario para lograr, digamos, para la entrega de estos bienes y servicios, por poner un ejemplo. Muy bien, el enfoque por encuesta. Habitualmente lo desarrollamos a través de la aplicación de censos a la población, sondeos de opinión, entre otros. Lo habíamos dicho, permite obtener información no solamente sobre población de usuarios de los servicios de salud, sino que aumenta también la cobertura de, aumenta o incluye dentro de los resultados información relacionada o facilitada por población no usuaria de los servicios, con lo cual tenemos una mejor aproximación a través de este tipo de estrategia a la identificación de necesidades sentidas en salud.
representan una mejor fuente sobre morbilidad y necesidad de sentido de salud de servicios y permite complementar o validar la información obtenida por otras fuentes, sobre todo de la información obtenida a través de indicadores en salud. Existen diversas técnicas para obtención de información, como pueden ser entrevistas personales, encuestas por teléfono, encuestas por correo, cuestionarios por grupo, entre otras, lo cual hace de esta estrategia muy flexible y adaptable. Cada una de estas técnicas tiene sus ventajas y desventajas y es necesario conocerlas adecuadamente, ¿no? Y es posible para la identificación de necesidades de salud combinar esta estrategia con las otras dos, es decir, con el enfoque por indicadores y el enfoque por consenso. Sin embargo, hay que tener cuidado. Hay que tratar de no ser extenso, no incluir una gran cantidad de temas ni una gran cantidad de preguntas en la elaboración de las encuestas o de los cuestionarios. Esto haría que necesariamente la interpretación y análisis de información se complejice muchísimo. Y una de las principales limitaciones del modelo por encuesta es la predefinición de las respuestas esperadas. Es decir, veámoslo a través de un ejemplo. Piense en un plato de comida que le gustaría degustar al final de esta sesión o una vez terminando la jornada laboral de hoy, al llegar a su casa. ¿Ya pensó en ello? Perfecto. Pregunta. ¿Está la opción en la que pensó en el menú referido en esta pantalla? Muy probablemente no. Y bueno, esto es, digamos, la limitante de la técnica por encuesta. Normalmente el investigador tiende a predefinir una serie de posibles respuestas a obtener por parte de la persona, limitando mucho la variabilidad de posibles respuestas que se pueden obtener. No todas las personas responden de la misma manera ni con los mismos términos, y utilizando aún los mismos términos el tono de voz denota muchas otras cosas, digamos, relacionadas a sus posicionamientos en relación a un problema u otro. Y esto no es posible identificarlo a través de este tipo de estrategia cuando limitamos las opciones de respuestas. Entonces, cuando sea necesario contar con la totalidad de las impresiones sobre las problemáticas, necesidades y acordar prioridades de acción, suele ser más potente el uso de métodos por consenso. Ahora, el método por consenso o enfoques participativos. Un consenso sobre problemas y necesidades de salud entre grupos de personas que conozcan bien a la comunidad o los problemas de estudio, es decir, líderes o actores comunitarios que conozcan adecuadamente la problemática o muy bien la problemática, es más que suficiente para que se puedan utilizar los resultados de forma ventajosa. Algunas de estas técnicas suelen ser las utilizadas algunas de ellas utilizan un tipo de encuesta, por ejemplo, el enfoque a través de informadores claves o la técnica Delphi. Otras utilizan la reflexión individual como el grupo nominal y el escribiendo o la escritura de ideas o brainwriting. Y las técnicas que utilizan la interacción, como la lluvia de ideas o el foro comunitario, así como técnicas combinadas. De todas maneras, quien quiera profundizar en este tipo de estrategias de enfoque por búsqueda de consenso, recomendamos tener bien identificado y delimitado el tema, establecer previamente criterios para evaluación de la técnica a emplear, y si están interesados en ampliar el nivel de conocimiento y lectura sobre estas técnicas, pues te invitamos a leer la guía práctica para la evaluación de procesos participativos, donde además vienen descritas muchas de estas técnicas. La liga de descarga la tendrás, se visualiza en la parte inferior de esta lámina, pero también la puedes obtener en la presentación de la semana 10, la presentación principal de la semana 10. Pues bien,
3 estrategias diferentes para definir situación actual y la situación deseada con respecto al problema, así como identificar los servicios, la brecha de servicios y la brecha de recursos disponibles para lograr los estados de salud deseados en la población. Ahora, ¿qué sigue? Pues bien, vean que apenas estamos desarrollando la primera etapa, que es el análisis de los problemas y de las necesidades en salud identificadas, pero realmente el método de planeación basado en necesidades de salud contempla una serie de etapas que parte del análisis de problemas y de las necesidades identificadas. Una segunda etapa consistiría en identificar las causas del problema o por qué existe esta brecha. Una tercera sería la identificación y priorización de las alternativas de solución. Un cuarto, el diseño, implantación y control del programa o servicios, así como de un plan de mejora continua. Y un último, de evaluación de la intervención, del impacto de los procesos desarrollados, de los resultados obtenidos, así como de adecuaciones al plan de mejora en caso de que se observen desviaciones a los resultados esperados. Para las siguientes presentaciones proponemos que desarrollaremos todas y cada una de estas etapas, pero para hacerlo haremos uso de una estrategia ya denominada el modelo del reto, que explicaremos en próximas sesiones. Por favor, refiéranse a la bibliografía, los referimos a la bibliografía de la presentación de la semana 10, en la cual encontrarán ustedes lecturas necesarias para desarrollar los contenidos de esta semana, y encontrarán también acceso a bibliografía de apoyo complementaria a estos temas.